Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Arnold Christopher Jiménez García, estudiante de tecnología pesquera. Yo voy a exponer y hablar acerca de los mejillones. Hablaré de qué son los mejillones, de sus características, de su alimentación, de su hábitat y reproducción. También hablaré de su sistema de cultivo, del cultivo de estacas, del cultivo de fondo y por último haré la presentación de mi maqueta. Cultivo de mejillones. ¿Qué son los mejillones? Los mejillones son moluscos con grandes conchas alargadas negras, azuladas o hasta incluso de colores pardos oscuros. Pertenecen al orden de los Pulmonata, siendo animales altamente provechosos, tanto para la gran diversidad de especies marinas que existen en el fondo del mar, como para los humanos en nuestra gastronomía. Características de los mejillones. Una de sus principales características es que tienen concha alargada y de contorno triangular, con valvas similares y bordes lisos. Sus zumbos son puntiagudos y vueltos hacia abajo. Es negro y a veces con tonos marrones. El manto suele ser pardo amarillento. También el color de su carne es más anaranjado que el de otras especies, como su pie es de color pardo y muy fuerte. En él se encuentran las glándulas del viso, los cuales poseen unos filamentos mediante los que sujetan a las rogas. Las branquias se encuentran a los lados del cuerpo, son dos láminas finas y estriadas de color amarillento violáceo. Los mejillones son unicelulares, cada hembra puede llegar a depositar hasta 1 millón de óvulos y la incubación suele durar entre 1 a 2 semanas, según la temperatura del agua. Por último, una de sus características es que también su concha puede estar colonizada por piosos y gusanos. Su alimentación. Los mejillones son animales filtradores que se alimentan de organismos microscópicos que viven en el mar, como el plancton, y de partículas de materia orgánica que hay en el agua. Estos alimentos son extraídos a la boca gracias a una corriente de agua producida por los hilos branquiales. Su hábitat. Los mejillones marinos son abundantes en los mares de zonas templadas y tropicales en todo el mundo, tanto en el hemisferio norte como en el sur. Los mejillones son animales sedentarios que se fijan sobre el sustrato, formado por grandes colonias sobre rocas, conchas, casco de barco o cualquier objeto sumergido, a los que se fijan por medio de filamentos conocidos como olviso. Son organismos principalmente marinos, aunque toleran salinidad muy variable, se ubican en zonas poco profundas influenciadas por los mares. Pueden vivir en aguas entre 0 a 26 grados centígrados, pero la temperatura óptima para su desarrollo se sitúa entre los 10 a 20 grados centígrados. Fuera de este rango puede verse afectado el crecimiento. Su reproducción. El mejillón es un bivalvo de reproducción sexual, dimorfismo sexual y fecundación externa. Las hembras se diferencian de los machos porque presentan un color del manto más anaranjado. Los machos son muy pálidos. En la reproducción, los espermatozoides liberados por el macho son captados por la hembra en su bombeo alimenticio. Llegan hasta la cavidad paleal y fecundan los óvulos. Después la hembra hará la puesta de huevos dependiendo de determinados factores ambientales. Sistema de cultivo. Entre los sistemas de cultivo de esta especie tenemos el sistema de estacas, que nos dice que consiste en fijar estacas de palo de 4 a 6 metros de longitud al fondo marino en filas, con una separación de medio metro a 1 metro en áreas de aproximadamente 3 metros de profundidad. En estas áreas donde la corriente del agua es fuerte, los postes de bambú se mantienen clavados, largos soportes horizontales de bambú entre las filas. Este sistema debe utilizarse en bahías o estados protegidos del viento y de las mareas. Una de las desventajas de este método es que causa una alta sedimentación en las zonas costeras y está muy expuesto a los depredadores. Otro de sus sistemas de cultivo tenemos el sistema de fondo, que nos dice que en el cultivo de fondo los mejillones crecen directamente en el fondo del mar. Se requiere un fondo firme con adecuado flujo de marea para prevenir la deposición de sedimento, remover las excreta y proporcionar oxígeno suficiente a los organismos cultivados. La producción es completamente al natural. Los mejillones deben ser sometidos a un proceso de limpieza antes de ser vendidos. Tienen la desventaja de una alta predación pobre, crecimiento y producción relativamente baja por una unidad de área cultivada. Proceso de cultivo de mejillones.
Como el paso principal tenemos el encortado de semilla. Esto consiste en colocar las semillas con una malla en las estacas. Estas son clavadas en la orilla del mar y hasta un poco más adentro. Luego de esto se espera 4 a 6 meses. Cuando la especie está un poco más grande, se hace el desdoble para así organizar mejor el cultivo y hacer un espacio más para ellas. De una estaca de cultivo que colocamos al principio, salen 2 a 3 más. Luego esperamos de 8 a 10 meses para dar iniciativa a la cosecha y luego de esto a su comercialización. Importancia del cultivo. La fuerte demanda del mejillón, debido principalmente a sus propiedades nutritivas, ha incentivado su extracción sin control de los bancos naturales. Esto ha diezmado las poblaciones de mejillones en muchas partes del mundo, poniendo en peligro su permanencia en el tiempo. A raíz de esto, han surgido iniciativas que, además de intentar surgir la recuperación de la especie, se pretende proporcionar medios adicionales de subsistencia a los pobladores, asentando en las costas por medio de esta aplicación del cultivo del recurso mejillonero. En esta parte hago la presentación de mi maqueta, el cultivo de mejillones. Por un lado hice el cultivo de estacas y por el otro hice el cultivo de fondo. Como bien sabíamos y mencioné antes, el cultivo de estacas consiste en colocar las semillas en mallas y encortándolas en las estacas, para así ser clavadas en la orilla del mar y hasta un poco más adentro. Y el cultivo de fondo consiste en colocar las semillas al fondo del mar y que éstas se produzcan naturalmente, y así poder cosecharlas, luego lavarlas y así poder comercializarlas. Bueno, esto ha sido toda mi exposición acerca de este tema del cultivo de mejillones. Muchas gracias.